Hola gente, ¿cómo están? Espero que sean todos nuevo para el canal, en donde voy a criticar el nuevo fangin del momento, Oli Tuscasa 2.0. Bueno, el fangin del momento hace unas cuantas semanas porque siempre llego tarde, perdón. El cual voy diciendo de una vez que lo voy a dividir en dos partes, una para el modo historia y otra para los extras. Pero no voy a demorarme tanto para la segunda parte como la parte de post-shift, que estoy haciendo lo posible para subirla hasta 2024. Aquí voy a criticar el gameplay, historia, apartado gráfico, ambientación, contenido y apartado sonoro. Y sin más rodeo, comencemos. Comencemos con el gameplay del juego, el cual me parece una muy buena combinación de mecánicas ya usadas en otros fangins o en el propio FNAF, como el audio que funciona con Willy al igual que funciona con Springtrap en FNAF 3, o el Flash que funciona con Photo Negative Mini al igual que funciona con Withered Fuzzy en FNAF 2. Pero la más descarada de estas mecánicas es la de Ignot Face, que es literalmente igual que la mecánica de Rat en FNAF 3. Pero bueno, la línea de la inspiración y la del plagio es muy difusa por aquí. El caso, tendremos que utilizar el audio, el flash, el mechero y el borrador, que este último sirve para que Belian no se manifieste por medio de nuestro cuaderno, y estas son todas las mecánicas, solo que algunas mecánicas irán cambiando con el pasar de las noches. Si llegamos a morir, iremos al limbo, que es un post-mortem en donde si recolectamos las cabezas de Mickey que nos piden por medio de las cámaras, que esta cifra irá aumentando con el pasar de las noches, iremos a la caballa y podremos continuar la noche en la hora exacta donde la dejamos. Pero esto obviamente no es tan fácil, porque nos van a estar acechando los Shades, que aunque no me crean son una tortura ultra injusta de evitar, porque la mayoría no te deja ni tiempo para reaccionar. Y se me olvidó mencionar que tenemos un límite de tiempo para escapar del limbo, pero bueno, es entendible que una segunda oportunidad sea difícil de conseguir. Luego de completar cada noche iremos a los túneles, que es lo que más cambió a comparación de la versión 1.0, que por cierto estoy trabajando en un video de todas las diferencias de las dos versiones. Ahora los túneles son en free roam, en un semi 3D que no voy a explicar al detalle porque no quiero aburrirlos. El caso, ahora podemos movernos con mucha más libertad que antes, en donde estará Hourglass, que nos estará persiguiendo durante todos los túneles. Lo escucharemos caminando por los mismos, en donde simplemente tendremos que alejarnos de él, en donde si nos encuentra tenemos una pequeña persecución, pero no hay que preocuparse ya que podemos escapar de él. Bueno, para escapar de los túneles tendremos que encontrar una llave que siempre estará en una puerta de madera con manchas de Mickey a los lados, y después con esa llave abrimos la puerta que nos hará escapar de los túneles. Todo esto lo tendremos que usar hasta la noche 4, que me pareció un paseo la verdad. No morí ni una sola vez, solo morí por un bug que me pasó en la noche 1, pero la dificultad la sentí bien, para alguien que no esté tan adecuado a las mecánicas del juego. Ya en la 5 que vamos a Hourglass en los túneles, y por obvias razones Mother se enojará con nosotros por quemar a sus hijos, así que en la cabaña nos enfrentaremos frente a frente con Mother, o bueno, con su forma física que es Mick Mick, y con Ignot Face que no está bajo el control de Mother. Esta noche es fácil cuando le agarras el truco. Cuando Mick Mick tenga los ojos en blanco tienes que flashearlo, y cuando tenga los ojos vacíos usas el audio, y también podrás hacer un fake en el sótano que es muy fácil de evitar. Si escuchas golpes en el sótano y Mick Mick no está en las cámaras es un fake, y si escuchas golpes y Mick Mick está en las cámaras es Ignot Face el que está en el sótano. A las 3 de la mañana Mick Mick entra en segunda fase, que solamente hace que sea más rápido y ya. Las mecánicas siguen siendo las mismas. Y claro, se me olvidó comentar que Mother también estará manifestándose por medio del cuaderno. Aparte, en esta noche hay que tener extremo cuidado, ya que no tenemos post-mortem, solo tenemos una oportunidad, pero es fácil, solamente es agarrarle el tiro y ya, no es como otros fangames. Sí, sigo traumado con este fangame. El caso, completamos la noche, quemamos a Mick Mick o Mother y ya está, ahí termina el modo historia. La historia de este fangame me gusta, pero no es la gran cosa la verdad. La historia que nos trae Oli Tuscasa es una continuación directa de la historia de Treasure Island 2020. La historia comienza con un psicólogo o interrogador, no sé, la verdad no preste mucha atención, en donde le quieren sacar información sobre lo que pasó en la cabaña. Lo tienen detenido porque saben todo lo que pasó en la atracción de Treasure Island, y creen que Jake, nuestro prota, mató a sus compañeros, pero Jake está tan traumado por lo que pasó que no quiere decir ni una sola palabra. Ya en este punto la cinemática se corta y empiezan las noches de la 1 a la 5, que son las noches canónicas que nos cuentan todo lo que vivió Jake en la
cabaña, en donde ocurre la cinemática de Hourglass siendo quemado hasta las cenizas por manos de Jake y Mother queriendo matar a Jake a como de lugar. Entonces pasa la noche 5 y cuando llegó la mañana a Jake le valió 3 hectáreas de basura a la vida y quemó toda la cabaña, haciéndose la típica de Fire que sorpresivamente funcionó y destrozó a Mother hasta las cenizas, acabando ahí la historia hasta ese momento. La conclusión de esta historia la veremos en la otra parte de este video. El apartado gráfico de las 5 primeras noches es impecable, no hay ningún diseño que no me guste. Tal vez el único que no me gusta demasiado son los túneles, que los siento muy vacíos, pero es entendible, chica, son unos túneles, no sé qué me espero encontrar. Me gusta mucho que los toons, animaciones o animatrónicos, como se llamen, tengan su toque característico de estar derramados en tinta, en comparación de los toons que estaban en la atracción de Treasure Island. Con diseños como Willy, Dippy, Photonative Mini, Daisy, Inbloodface y Mic, Hortensia no le voy a contar porque solo la vemos su jumpscare, que sin duda son diseños fantásticos y bastante pulidos. Diría que son incluso mejores que los diseños de Treasure Island 2020, pero creo que eso ya sería un dato muy subjetivo de mi parte. De estos diseños, el mejor para mí, y por obvias razones, es el de Mic en su segunda forma. Creo que transmitir ese peligro y ese terror cada vez que se mueve por las cámaras con sus extremidades alargadas y esa sonrisa siniestra con la que siempre está viéndonos. No podemos olvidar la inclusión del nuevo plantel de Toons, de Shades, que son Minnie, Goofy, Mickey, Oswald y Hortensia. Que de todos los diseños, el que más me gusta es el de Minnie, porque se ve como si fuera una marioneta con ese tipo de cruz que tiene clavada en la espalda como los títeres de la antigüedad. Sin duda, este fangame tiene unos diseños que son de aplaudir. Aquí podemos ver cómo el Ryan's Team sabe cómo darle un muy buen susto al jugador, con la inclusión de los nuevos túneles que cuando los juegas por primera vez te hace cagarte encima, o la cabaña en sí, que tiene una ambientación y efectos de sonido que te hacen estar tenso todo el rato, sin obviar claro está a las cinemáticas que hacen de la experiencia algo más terrorífico y con unos cuantos toques de suspenso. Sin duda es de las mejores ambientaciones para un fangame que he visto. Este fangame tiene un montón de contenido, pero no lo voy a poder explorar todo en este video, pero el modo historia nos trae tanto la cabaña como los túneles y 3 cinemáticas, sin contar los créditos que están subtitulados al español, pero claro, son las que tienen subtítulos, que en el modo historia solo es la de Mother, es decir, que solo una está subtitulada al español. Pero bueno, algo es algo. Tiene una buena cantidad de contenido y una duración decente que se va a alargar mucho con la Custom Night. En los extras podemos ver todos los personajes y su importancia en la historia, o datos curiosos de los mismos, jumpscares, contenido sin usar y las cinemáticas. El soundtrack de Only to Casa me gusta mucho, logra de forma perfecta acompañar el OST con la ambientación tanto en la cabaña como el post-mortem o los túneles, que diría que la canción que más me gusta es la de los créditos del juego y la de la noche 5, que mientras una transmite ese ambiente abandonado de Treasure Island, la otra transmite esa tensión de la última noche que tuvo que pasar Jake en la cabaña. Me gustó mucho sinceramente el soundtrack de este juego en comparación a su antecesor. Ya para concluir, este fangame es sin duda alguna muy superior a su antecesor, mejorando y puliendo cada aspecto. Fue sin duda un subidón de calidad absurdo si lo comparamos con la entrega anterior de Fnati. Espero que el siguiente juego que haga el Ryan's Team supere en todos los aspectos a este fangame. La versión 2.0 sin duda mejoró este fangame de una manera bestial, obviando los bugs claro, entregándonos la versión definitiva y más completa de esta joya llamada Only to Casa.